Alabado sea el del cielo, alabado sea el vivo, querido amigo, hola querido hermano, en la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, en la fe en Cristo vivo, el Salvador del mundo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que sobrepasa todo poder, entendimiento, sabiduría, inteligencia, ciencia. Entonces, ya hablando de esta predica número 11, llamada Los frutos del Espíritu, como decía la alabanza, ¿no? Y el sonido de arpa. Sonido de arpa es de la noche de pan, ¿no? Pero la alabanza hablaba de los frutos del Espíritu, ¿no? Entonces, y por eso esta predica número 11 se llama Los frutos del Espíritu, bendito sea Dios, y se encuentra le invito a leer Gálatas 5, el Espíritu habla en el 5:22, pero empezamos del 16, Gálatas 5:16, el título dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán al reino de Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con su pasión y deseo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, sino irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bendito sea el Cristo de la gloria. Este versículo habla, ¿no?, de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu. Bendito sea Dios. Porque dice que porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y lo del Espíritu es contra la carne. Entonces andamos en el Espíritu, ¿no? Los frutos del Espíritu, dice sus palabras, que son amor, ¿no? Amor por la gente, no por las almas, ¿eh? Amor como es, sentir amor, no odio, sino amor, porque lo contrario del amor es el odio, ¿no? Que esto es carnal. Cuando una persona tiene odio, ¿no?, en su corazón contra otra persona, está en la carne, ¿no? Más el que tiene amor, un amor, no un amor como, así como algunos dicen, ¿no?, que después lo tratan de homosexual, ¿no? Pero es un amor que sentí por otra persona, ¿no? No solamente sentimental como una persona que está enamorada de otra, sino como el amor que puede sentir un hermano por otro hermano, ¿no? Un amor de hermandad, ¿no? Un amor así como que en vez de sentir odio por esa persona, sentí mucho afecto. Entonces yo sentí como que lo querés mucho, cuando no lo ves lo extrañás. Entonces a Dios, con ese amor que tienen entre hermanos, ¿no? La hermandad, de hermanos biológicos, ¿no? Hermanos de sangre. Entonces a Dios, pero esto no deriva que nosotros tenemos que tener amor por nuestros hermanos en Cristo Jesús también, ¿no? Entonces a Dios, por hermanos, tanto desde niños hasta ancianos, entonces a Dios, ¿no?, que son de Cristo, entonces a Dios, y también por amor por las almas, entonces a Dios, por aquellos que todavía no conocen a Cristo Jesús, ¿no? O nadie le ha llevado el Evangelio de Cristo, tienen que sentir amor, ¿no? Entonces a Dios. Y otro, fruto del Espíritu, dice gozo, ¿no? Gozo, gozarse cuando las almas reciben la palabra de Dios y se arrepienten, ¿no? Entonces a Dios, gozarse, ¿no? No gozarse por el mal del otro, sino gozarse en que otra gente están conociendo de Cristo, ¿no? Bendito sea Dios. Y la paz, ¿no? Paz, paciencia. Tenemos que tener paz entre hermanos,
siempre tratando de huir de la pelea, de la disensión, bendito sea Dios, tener paciencia, ¿no? Paciencia a las almas, a la gente, bendito sea Dios, ¿no? Bendito sea Dios, benignidad, bondad, bendito sea Dios. Benignidad quiere decir ser amable, ¿no? Ser amable, ser benigno, ser amable, noble, compasivo, bendito sea Dios, ¿no? Con la gente, con las almas, bendito sea Dios, cosa que para más de uno no es no es fácil, bendito sea Dios, pero sabemos claramente que a través de las escrituras Dios nos los pide, nos pide que seamos así, bendito sea, tener bondad, no ser generoso con la gente, fe, creer en Cristo, no creer en Dios, tener fe, no fe de que la oración del justo dice su palabra va a sanar a otro, que Él nos dio la cerra del Espíritu, ¿no? Para orar, para batallar contra todas fuerzas del mal, para orarle a un hermano, tener fe y que ese hermano se sane, ¿no? Entonces Dios, mansedumbre, que ser manso, ¿no? Tener ese espíritu de mansedumbre, dice su palabra, ¿no? Que nosotros siendo espirituales tenemos que tratar a los débiles con espíritu de mansedumbre, ¿no? Dice su palabra, no ser manso como lo fue Moisés, ¿no? Dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra, entonces, y llegó a ser un siervo de Dios, ¿no? Que Dios le dictaba lo que tenía que escribir y que haya escrito, ¿no? El Pentateuco, ¿no? Los 5 libros primeros de la Biblia, ¿no? Que es Génesis, Éxodo, ¿no? Levítico, Deuteronomio, Número, bendito sea Dios. Pero él no hablaba por sí solo, sino que el Espíritu de Dios a través de él estaba hablando, ¿no? Escribiendo sus leyes, ¿no? Siendo obediente a la voz de Dios, ¿no? Entonces yo, aunque también tuvo debilidades, ¿no? Pero por culpa de un pueblo que a pesar de las cosas que pasaban no quería creer mucho en Dios, ¿no? Entonces, sino que se edificaron a sí mismos un becerro, bendito sea Dios, en el desierto, bendito sea Dios, y le criticaban a Moisés, bendito sea Dios. Dice su palabra, ¿no? Que contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo, en 5.24 dice, pero los que son de Cristo, Gálatas 5.24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con su pasión y deseo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos y irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Como dice su palabra, ¿no? Que en una congregación tenemos que tener, esto le escribía el apóstol Pablo, ¿no? A la iglesia de Gálatas, empecé Dios, porque a veces en las congregaciones había, y hasta el día de hoy debe haber, ¿no? Entonces Dios, envidia entre hermanos, ¿no? Que se irritaban, tenían peleas, disensiones, entonces Dios. Pero el Dios del cielo no demanda, ¿no? Que los frutos del Espíritu, uno de los primeros siempre fue el amor, bendito sea Dios. El Espíritu dice que más los frutos del Espíritu es amor, bendito sea Dios. Gozo, paz, que tenemos que tener amor, gozo, la paz, paciencia, no benignidad, mansedumbre, templanza contra nuestro que está a nuestro alrededor. No es fácil, entonces somos humanos, tenemos momentos difíciles en nuestra vida, que no enojamos de nada, entonces pero sabemos claramente que por su palabra el Señor nos demanda todas estas cosas, entonces para estar en el Espíritu y no en la carne, entonces no, porque todo eso fruto que habla también de los frutos de la carne, ¿no? Lo que es cuando estás en la carne es más practicado por los impíos, ¿no? Por la gente del mundo, entonces los cuales no quieren saber nada de Dios, entonces Dios, pero nosotros tenemos que creer en el que está allá arriba, entonces al Cristo de la gloria. Lo invito a leer Efesios 5.9, Efesios 5.7. Si no termina más. 5.7 dice, lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla, bendito sea Dios.
Pero nos quedamos en este versículo, ¿no? Dice que no tenemos que estar, no sé, que no tenemos que ser partícipes, ¿no? Con la gente que está en tinieblas, entonces yo, no de una forma defectuosa, sino todo aquel que practica el pecado no está en tinieblas, entonces ahí hasta que venga Cristo Jesús, porque sabemos claramente que no todos aceptan a Cristo, sino que los que son del contrario no lo van a rechazar. Y hasta algunos mueren sin Cristo, nunca en su vida quisieron saber nada de Jesús, ¿no? Y cuando mueren sin Cristo, no sabemos que van al fuego eterno, entonces, sino que dice su palabra en el 8:5-8, dice que tenemos que andar como hijos de luz, ¿no? Como hijos de Dios, como personas que de bien, entonces digo, hombres y mujeres de Dios, varones de Dios, ¿no? Entonces digo, que a pesar de este mundo que a veces es tan duro, tan violento, entonces a Dios tenemos que resistir, ¿no? Pues su palabra habla, ¿no? Que tenemos que tener benignidad, tenemos que soportar, ¿no? A los impíos, entonces al malo, como decía en el libro de Apocalipsis, ¿no? Que una iglesia no podía soportar a los malos, ¿no? Que no puede soportar a los malos, dice, ¿no? Su palabra, pero tenemos que, como dice en el 9, dice que los frutos del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, bendito sea. Con bondad, de ser bondadosos, generosos, entonces Dios, con la gente, entonces Dios, a veces no es fácil, ¿no? Por lo que pueden tener alrededor, pero de toda manera el Señor nos demanda, ¿no? A través de su palabra, justicia, ser justo, ¿no? Entonces, justicia, esperar en la justicia de Dios, ser justo, ¿no? Entonces, no desearle el mal a nadie, sino dejar que el Dios que está arriba se encargue, entonces, ¿no? Si alguna vez nos hicieron algún mal, nos golpearon, nos pegaron, nos insultaron, entonces Dios, dejar todo en la mano del Dios del cielo, ¿no? Sabemos que claramente, ¿no? Que tarde o temprano esa persona va a venir, te va a pedir perdón, o si nunca te va a pedir perdón, entonces Dios, tarde o temprano el Señor sabe lo que hará, ¿no? Y que verdad dice. En la última parte del versículo dice y verdad, ¿no? Que tenemos que hablar la verdad siempre, como hablamos una vez del tema, una de las prédicas, ¿no? La verdad de Dios, entonces, y siempre el Dios del cielo habla de la verdad, ¿no? En su palabra. Siempre su palabra va a hablar de Génesis hasta Apocalipsis, va a hablar del amor, no de la verdad. Entonces yo, del camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Entonces yo, tantas cosas, ¿no? que hablan, ¿no? De la palabra de Dios, y que siempre todas estas cosas que hablan, ¿no? Entonces ellos siempre están apuntando al Evangelio de Cristo, siempre están apuntando a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Entonces el autor y consumador de nuestra fe, entonces el que tiene todo poder y autoridad sobre todas las cosas, entonces Dios, y que su reino, dice en el libro de Daniel, dice que este reino que va a tener Cristo Jesús va a aplastar y desmenuzar a todos los reinos, entonces tanto de la tierra como el mismo infierno, entonces Dios va a ser despedazado, ¿no? Por el reino de la justicia de Cristo, entonces bendito sea el Cristo de la gloria, alabado sea el Dios del cielo. Le invito a leer Santiago capítulo 3, versículo 15. Alabado sea el Dios del cielo. Santiago capítulo 3, versículo 15, dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santiago capítulo 3, versículo 15 hasta el 18. La sabiduría de lo alto. Empezamos el 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta con sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celo amargo y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bendito sea Cristo, la gloria. Bueno, primeramente este versículo, en el tema específico, ¿no?, de hoy es los frutos del Espíritu. Entonces, claramente en el libro de Gálatas 5:22 en adelante dice claramente, ¿no?, que habla de los frutos del Espíritu. Entonces, pero acá vamos a leer también en todo tema específico de fruto, ¿no? Entonces, Dios, vamos a hablar de casi todas las cosas que tengan que ver con el fruto, ¿no? Entonces, también estaríamos hablando de cuando habló Juan el Bautista, ¿no? Y del Cristo también, Cristo mismo habla de los frutos, ¿no? Entonces, y bendito sea el Dios, pero acá habla en su palabra claramente, ¿no? En Santiago 3:13 hasta el 18 dice que ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, tenemos que ser sabios y entendidos en la palabra de Dios. Entonces, Dios, no porque estos varones que estaban en la Biblia, tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, tenían una preparación espiritual muy avanzada, un nivel muy alto. Por eso ellos daban profecía y hablaban a través de Dios, de ellos, el Dios del cielo, el Todopoderoso hablaba, ¿no? Entonces Dios con una autoridad, entonces Dios, y hablaban profecías que algunas se cumplían. Algunas se cumplían en el instante, ¿no? Entonces, pero otras pasaban mucho tiempo, pero pasaba tiempo, pero se cumplían. Entonces, como lo fue Isaías, ¿no?, que daba profecía acerca del Cristo, ¿no? Entonces, 5 o 6 siglos antes de que Cristo venga a la tierra, entonces Dios y muestre todo, todo su poderío. Entonces, Dios, entonces el Cristo de la gloria, ¿no? Y que dice su palabra, ¿quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿No? Que tenemos que ser no solamente sabios, sino que tenemos que tener mansedumbre, ¿no? Ser mansos. Entonces, no es fácil en un mundo a veces tan malvado y perverso. Entonces, que hay que resistir a la gente malvada, ¿no? Entonces, pero siempre hablando con mansedumbre. Entonces, Dios, ¿no? Hablando la palabra de Dios, no callar, ¿no? Entonces, Dios, no tenemos que ser perros mudos, bendito sea Dios, sino que tenemos que hablar la palabra de Dios donde pueda ser proclamada. Entonces, Dios, como dice en su palabra, que lo que oís al oído, proclamarlo de la azotea, ¿no? Entonces, que no hay nada oculto que no haya sido manifestado, bendito sea Dios. Pero si tenéis celos, en el 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, bendito sea Dios. Hoy dice que nosotros a veces tenemos celos, bendito sea Dios, celos amargos. Entonces, porque esta vida no siempre es color de rosa, no siempre vamos a ser buenos. Entonces, tenemos días de mal dormir, o días malos, que nos enojamos, bendito sea Dios. Pero dice su palabra que si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ¿no? Entonces, a Dios, que no nos tenemos que creer más que los demás y ni mentáis contra la verdad. Entonces, no podemos mentir contra la verdad. Entonces, Dios, hablando mal de otro, mintiendo acerca de otro, ¿no? Haciéndolo quedar mal, cuando esa persona no es lo que nosotros decimos. Entonces, Dios, tanto diciendo, no mintáis contra la verdad, ¿no? No hablando mal de una persona y tampoco apunta también a la Biblia. Entonces, Dios, que no podemos mentir contra la Biblia, ¿no? Entonces, o sea, Dios, no podemos hablar mentiras, ¿no? Siempre hablando verdad, por más que no estemos de humor, por más que hay alguien que no me agrade, ¿no? Entonces, Dios, eso no me da derecho a hablar mal, mentir o calumniar a alguna persona, o mentir contra la verdad, contra la Biblia, contra la palabra de Dios, bendito sea Dios. Porque si no, agua de fuego como tornaremos sobre nuestra cabeza, ¿no? Entonces, Dios. Y en el 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Entonces, claro, porque no toda sabiduría que parece ser de allá arriba, ¿no? Entonces yo, pero siempre y cuando, ¿no? Porque entonces yo, porque hay sabiduría que es terrenal, ¿no? Que la sabiduría terrenal, ¿no? Siempre va a negar
al Dios del cielo, ¿no? Entonces a Dios, como la gente que estudia, ¿no? Entonces a Dios en libros, ¿no? Entonces a Dios, como esta persona que era la más inteligente del mundo, que es Stephen Hawking, ¿no? Que hablaba mal de Dios, que decía que no existía, entonces Dios, pero todos decían que era el hombre más inteligente del mundo, ¿no? Entonces sabemos que esa sabiduría que él tenía no era de lo alto, que no descendía de allá arriba, sino que era animal diabólico, entonces Dios, por decir que Dios no existía, entonces ya que él era ateo, entonces Dios, como una persona siendo la más inteligente del mundo puede ser tan bruta, ¿no? En las cosas de Dios, ¿no? Y decir que Dios no existe cuando todo lo creado se puede ver a simple vista, ¿no? Entonces a Dios, y sabemos que el Dios todo del cielo existe, ¿no? Entonces nunca deja de existir, entonces a Dios, y infinito de años nunca va a dejar de existir, sino que siempre su poder va a estar ahí como poderoso gigante yendo adelante de los hijos de Dios. Entonces, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bendito sea Dios. Acá habla, ¿no?, de cómo tiene que ser el Hijo de Dios, ¿no? Tiene que ser lleno de misericordia, no tener buenos frutos, entonces a Dios, frutos de todo tipo, ¿no? Entonces a Dios, buenos frutos de llevar el mensaje de la palabra de Dios a la gente, de preocuparse por las almas, de amar a las almas, entonces a Dios, de importar lo que llegue a pasar, ¿no? Entonces a Dios, como dice su palabra, que el que pierda su vida por causa de mí, dice, la va a hallar, ¿no? Entonces a Dios, y el que salve su vida, no, dice que la va a perder, bendito sea Dios, porque no tenemos que tenerle miedo al que mata el cuerpo, sino que tenemos que tenerle miedo a aquel que puede destruir nuestras almas en el infierno, bendito sea Dios. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, entonces, ¿no? El fruto del justo, dice su palabra, hay un proverbio, ¿no? Dice que en Proverbio 11:30 dice que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana alma es salvo, entonces por eso acá habla de que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, ¿no? Siempre amando la paz, ¿no? Porque una de las cosas que Dios anhela en nuestro corazón, que seamos pasivos, ¿no? Que tengamos paz, siempre amemos la paz, entonces a Dios. Aunque una parte de la Biblia también dice que cuando digan paz y seguridad, dice que sobre ellos va a venir destrucción repentina, entonces, pero siempre el amor va a venir de la mano con la paz, ¿no? Con la paz, con la bondad, con los frutos del Espíritu, ¿no? Entonces, y con toda buena obra del justo, del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, porque todo aquel que ama y cree en Dios, que es cristiano, entonces Dios es justo, ¿no? Entonces Dios, y el Señor del cielo, ¿no? Siempre va a estar guardándolo, ¿no? Entonces, en la buena, en la lucha, en las pruebas, en la tribulación, en la angustia, en el dolor, entonces Dios, en la pérdida de algún familiar, entonces Dios, el Cristo de la gloria lo va a estar consolando, ¿no? Entonces Dios, porque Él dijo que el Señor lo ha ungido, ¿no? Para cicatrizar el corazón de los quebrantados de corazón, ¿no? Para llevar el mensaje de la palabra de Dios, el año agradable del Señor, entonces por eso tenemos que creer en este Cristo, no nos va a dejar solo, no nos va a dejar huérfano, entonces, sino que va a estar con que nuestro Padre, nuestra Madre nos dejaron, dice su palabra, con el Señor, el Señor nos va a recoger, entonces Dios, y tenemos que, dice su palabra, que tenemos que instruir al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él, dice un proverbio, entonces, ¿no? Y que de la niñez saben la Sagrada Escritura, la cual le pueden hacer salvo por la fe que es en Cristo Jesús, bendito sea el Cristo de la gloria. Por eso no hay que dejar de desmayar y dejar de confiar en Dios, siempre tener puestos los ojos en Jesús, ¿no? El autor y consumador de nuestra fe. Bendito sea el Cristo de la gloria. Le invito a leer Juan 4:34. Juan 4:34. Alabado sea el Dios del cielo. Le invito a leer Juan 4:34 hasta el 36. Bendito sea el Dios del cielo.
Hablemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, pero el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar los que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Bendito sea el Cristo de la gloria. Como dice su palabra, ¿no? Acá vuelve a hablar de los frutos, bendito sea Dios, ¿no? Porque dice, porque en verdadero dicho, el que no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Entonces, no estos campos, no, porque el Señor nos ha traído para hablar su palabra, no para sembrar en corazones disponibles. Entonces, hablar la palabra de Dios con devoción, ¿no? Entonces, Dios cegar. El Cristo de la gloria nos pide frutos, entonces a Dios para lo porvenir, ¿no? Porque estos frutos, dice su palabra, en el 36 dice que el que reciega recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Entonces, acá habla, ¿no? Que ya no es uno solo que tiene que estar trabajando, no es entonces Dios, sino que ya acá hay dos. No habla del que ciega y el de que siembra. Entonces, por esto el Cristo de la gloria había proclamado, ¿no? 12 discípulos, para que ya uno solo no haga la voluntad de Dios, sino que ya eran 12, ¿no? Entonces Dios, que salían a predicar la palabra de Dios en las calles, en las aldeas, entonces Dios, en esos tiempos, entonces Dios. Y en todo momento estaban hablando la palabra de Dios, entonces tanto como los profetas, los discípulos no escribían o hablaban. Entonces Dios, porque los profetas del Antiguo Testamento escribían, ¿no? También enseñaban, ¿no? En las calles, en las plazas, entonces Dios, como los discípulos, entonces Dios, siempre hablando de Dios, ¿no? Siempre proclamando su nombre, ¿no? Y llenando la tierra de su gloria, entonces Dios. Por eso el Señor en todo lugar, en todo momento nos pide a llevar fruto, a cegar, a cosechar, a plantar, a regar, bendito sea Dios, porque dice su palabra que si nosotros hablamos, cosechamos la carne, ¿no? Dice que vamos a recibir fruto de la carne, entonces pues, si cosechamos sembramos en el espíritu, vamos a cosechar, porque todo lo que dice que todo lo que siembre vas a cosechar. Entonces, bendito sea el Cristo de la gloria. Pues hay que hablar su palabra, entonces no desmayar. Y qué lindo versículo para hablar su palabra, ¿no? Bendito sea Dios. Como habla el Señor de los frutos, ¿no? Bendito sea Dios, los frutos del Espíritu. Bendito sea Dios, como dice acá, que el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he dicho, bendito sea él. Por eso el Señor nos mandó a sembrar y a cosechar, a cegar, bendito sea Dios. No a cegar los ojos de la gente, sino a que puedan ver, bendito sea Dios. Que ya no sean ciegos espirituales, sino que puedan ver la gloria de los Cristo de la gloria, bendito sea Dios, y que puedan, que esa semilla, ¿no? De la palabra de Dios, de ese evangelio glorioso, sea sembrado en sus corazones, bendito sea Dios, para lo porvenir, pues llamarnos a la vida eterna, ¿no? Y dice su palabra acá, ¿no? Que van a recibir salario también, entonces van a ser recompensados. El que ciega, en el 36 dice que el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que ciega. Entonces, acá ya habla de que tenemos que tener un compañero, ¿no? Que nos ayude a cegar, a cosechar, bendito sea Dios, ¿no?
y dice que van a recibir salario. Esta habla de la recompensa, ¿no? Después de morir. Bendito sea Dios. En Apocalipsis 20:15 dice, 22:12 dice, ¿no? Que de aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Bendito sea el Cristo de la gloria, ¿no? Y tenemos que tener por hecho, ¿no? Que el Señor no retarda su promesa, sino que todo la tienen por tardanza, porque sino que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todo proceda al arrepentimiento. Entonces sea el Dios del cielo. Tener por fe y escudriñar las escrituras, ¿no? Entonces yo, para no ser engañado por ningún hereje, por ningún mentiroso, por ningún anatema. Entonces yo, que se hace creer, le hace creer a la gente que es un creyente más. Entonces yo, porque se van a levantar, dice su palabra, falso profeta, falso maestro. Entonces que van a tratar de poner en sus corazones una semilla falsa. Entonces, como lo están logrando los mormones, ¿no? Entonces yo, como lo han logrado algunas otras creencias, ¿no? Entonces, pero no es tener nada contra los mormones, sino que mirar un libro y hacer a un lado el de el Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Entonces es la Santa Biblia, ¿no? Entonces, el cual ha traspuesto nuestro Dios, y ellos le han agregado ese libro. Entonces Dios me dice en su palabra que si un ángel del cielo nos anuncia un evangelio diferente, dice su palabra que sea anatema, ¿no? Entonces, y que no podemos en Apocalipsis 22:18-19 dice que no le podemos quitar ni agregar palabra a la Biblia. Entonces yo, ni hacer a un lado la Biblia, ¿no? Entonces yo, como lo hacen ellos. Entonces yo, aunque se muestran como las personas más buenas de todas, ¿no? Entonces yo, pero dice su palabra, ¿no? Que el diablo se viste como ángel de luz. Entonces Dios, ¿no? Entonces Dios, y que se van a levantar muchos falsos maestros, muchos falsos profetas. Entonces, pero el que lee la Biblia se sabe que no se va a ser engañado nunca, bendito sea Dios, sino que siempre va a estar en la verdad. Y cuando alguien más habla la verdad, esa persona a través del Espíritu Santo le va a decir el Espíritu Santo, este sí dice la verdad, y si otro miente, el Espíritu Santo mismo te va a dar convicción, esta persona está mintiendo. Entonces, pero como el Señor nos manda que no seamos perros mudos, entonces a Dios tenemos que hablar y decirle, ¿no? Confrontar a la gente, como dice en el libro de Judas, que tenemos que contender ardientemente por la fe. Entonces a Dios, porque a veces la iglesia del Dios es amor solamente. Entonces a Dios no le deja mirar a la otra parte de la moneda. Entonces la otra cara de la moneda, que a veces Dios también se enoja. Entonces a Dios, por eso hay tantos países, ¿no? Que están sufriendo calamidades. Entonces yo, tornados, huracanes, terremotos. Entonces yo, a causa de la idolatría, ¿no? Entonces yo, pero el Dios del cielo nos manda a hablar la verdad, no callar, no desmayar, ¿no? Entonces no ser perro mudo, dice su palabra, que si no las piedras van a clamar por nosotros. Entonces el Dios del cielo, pero hay que hablar su palabra con devoción, hay que hablar su palabra con esa devoción que por el Cristo de la gloria, por el Todopoderoso, por el Santo de Dios de Israel. Entonces no, hay que hablar con devoción, sabiendo que otros tienen devoción a imágenes, hay devoción a ídolos. Entonces Dios, y haciendo a un lado a nuestro Creador. Entonces Dios, que es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, sino que le dan culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y dice su palabra que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bendito sea el Dios del cielo, alabado sea el Dios del cielo. Lo invito a leer Lucas 8:6. Lucas capítulo 8, versículo 6. Parábola del sembrador. Parábola del sembrador. Alabado sea el Cristo de la gloria. Empezamos el 4. Parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, le dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hallada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad.
Acá el 8, del 5. Y fue hallada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Él le dijo: vosotros les ha dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los del junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, que para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen en algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Entonces, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, acá habla, ¿no? Su palabra habla de parábola del sembrador, dice, ¿no? Entonces, habla del sembrador que salió a sembrar, y dice que tiraba semillas y en algunas partes de la tierra caía y daban fruto, y otras partes caía y se secaban o se llenaban, bendito sea Dios, de camino, y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Entonces, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Bendito sea. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llegó. Bendito sea Dios. Acá habla, ¿no? Su palabra tiene su significado, bendito sea Dios. Que a veces Cristo mismo en el mundo a través de la gente habla la palabra de Dios, ¿no? Y esa palabra, los que lo oyen, ¿no? Dice que entra en su corazón como una semilla, bendito sea Dios. Y algunos la reciben, ¿no? Y van empezando a dar fruto, como esta semilla, ¿no? Que empezó a dar fruto, que empezó a dar esa plantita que también empezó a dar fruto, ¿no? Por eso dice su palabra que el que tiene oídos para oír, que oiga. Bendito sea Dios, ¿no? Y salió a sembrar, ¿no? Y los justos, da a entender que los justos son la buena tierra, bendito sea Dios. Esta buena tierra que le hace dar fruto, ¿no? Entonces debe ser creyente, ser sabio y entendido de la palabra de Dios, entonces a Dios, y respetar su palabra, ¿no? Porque dice su palabra que la recibieron en su corazón, ¿no? Dice que los que son de la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose se ahogan por los afanes, la riqueza y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Entonces, habla, ¿no? Porque a todos les realmente en todo el mundo la palabra de Dios le es manifiesta a la gente, ¿no? Entonces, tanto impío como creyentes, entonces Dios, siempre la palabra de Dios en todo el mundo nos va a ser sembrada, ¿no? En nuestro oído, y eso llega a nuestra mente, a nuestro corazón. Entonces, pero algunos van a creer y otros van a creer, pero por un tiempo, ¿no? Entonces, y después ya cuando empiezan a venir las afanes y las riquezas de la vida, entonces a Dios, diciendo que, ay, este Dios no me da dinero, este Dios no me hace rico, se van y empiezan a creer en ídolos, entonces a Dios, ¿no? Y como el enemigo ya cuando empiezan a creer en ídolos, empiezan a creer en estatuas, otros creen en la muerte, en el diablo, entonces, y con esos ídolos empiezan a tener riqueza, entonces a Dios. Pero sabemos claramente, ¿no? Que los que son de Dios van a estar siempre en las cosas de Dios, no importarles si son ricos o pobres, entonces ellos siempre van a estar puestos y firmes en Cristo, ¿no? Entonces ellos, por eso hay que confiar en Cristo Jesús como el dueño de nuestras vidas, ¿no? Entonces el amo y señor de nuestras almas, entonces, y no desmayar, ¿no? Porque este Cristo de la gloria nos tiene preparado una morada eterna, ¿no? Entonces alabado sea el Cristo de la gloria. Lo invito a leer, encima hay un montón de versículos todavía. Lucas 6:40.
6:40. Lucas 6:40 dice, le leemos el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Pero, ¿por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la vida que está en tu propio ojo? ¿Y cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la vida que está hipócrita? Saca primero la vida que está en tu propio. Lucas 6:43. Acá. Saca primero la vida que está de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Por su fruto lo conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni un árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Pero el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque en la abundancia del corazón habla la boca. Bendito sea el Cristo de la gloria. Ya en la anterior lo habíamos leído. Dice, por su fruto los conocemos.